Buenas gente, hoy les voy a contar una historia llamada El túnel de los gritos. Espero que les guste. Comencemos. Cerca de las cataratas del Niágara, en Canadá, hay un pequeño túnel que solía servir de paso peatonal entre las granjas de la zona. Es estrecho y oscuro y está hecho de piedra, bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York. Habitualmente, en su interior, la niebla impide ver más allá de la propia mano, y aunque en apariencia cualquiera podría decir que se trata de un túnel común y corriente, hay alguien que lo diferencia. Una historia desgarradora que habita en sus entrañas y que dejó al lugar maldito para siempre. No en vano son muchas las personas que aseguran haber sentido cierta presencia cuando lo atraviesan. Todo comenzó hace casi un siglo atrás. En ese entonces había tan solo un puñado de casas en los alrededores del túnel. Allí, en una pequeña pero confortable cabaña de madera, vivía una familia de clase media, compuesta por un matrimonio de mediana edad y su pequeña hija. Era una familia como muchas de la época, en un hogar en el que reinaba la paz y la felicidad. Sin embargo, un día eso se acabó. El padre de familia quedó sin empleo y poco a poco fue cayendo en el pozo depresivo del que nunca pudo escapar. La situación empeoró a medida que corría el tiempo y el hombre seguía en la calle, cada vez pasando más horas en el bar y malgastando sus pocos ahorros para ahogar sus penas en el alcohol. Esto lo llevó a cambiar rotundamente su comportamiento. Pasó de ser un ejemplar padre de familia a un hombre malhumorado, violento e irrespetuoso. El demonio del alcohol terminó despertando la fiera que vivía en su interior y lo tornó un hombre sumamente agresivo que descargaba su ira en su hogar y castigaba sin piedad a su mujer y a su hija, como si ellas fueran las culpables de sus frustraciones. Las palizas eran cada vez más fuertes y siempre venían acompañadas de una catarata de insultos y de gritos. Mientras la sufrida mujer, como podía, intentaba evitar que su marido golpeara a su niña. Ni ella misma sabía por qué seguía con ese desgraciado. Tal vez, en lo más hondo de su alma, todavía conservaba la ilusión de recuperar al que una vez fue el hombre de sus sueños. Lamentablemente, para esta señora, la situación no cambió, sino que, por el contrario, se tornó mucho peor. Y temiendo por la vida de su pequeña y por la suya propia, se armó de valor y decidió huir de su hogar. Sin embargo, la descubrió su marido cuando ella intentaba llevar a cabo aquel peligroso escape. El hombre se enfureció mucho y la amenazó con incendiar la vieja cabaña de madera con ellas adentro. La mujer, desesperada, al ver cómo su marido, enajenado, agitaba una lámpara de aceite y le acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió enfrentarlo por primera vez en su vida y comenzó a gritarle como nunca antes lo había hecho. La reacción de su marido no se hizo esperar. Envuelto las más ardiente de las iras, lanzó la lámpara con violencia contra las cortinas que de inmediato se encendieron, avivando grandes llamaradas que evidenciaban la proximidad de una tragedia. Las llamas llegaron rápidamente hasta el techo de madera y en cuestión de segundos se desató un gran incendio en la pequeña casa canadiense. En medio de ese cuadro dantesco, el hombre golpeó a su esposa con un puñetazo que la derribó, pero no contento con ello, siguió golpeándola y pateándola, aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, completamente atemorizada, escapó como pudo del lugar, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron, con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos, que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, giró un segundo y pudo ver que la casa ardía envuelta en llamas y que su padre salía del interior en dirección a ella, con la furia dibujada en su rostro y con una lámpara de aceite apagada en la mano. La pequeña se aterró al darse cuenta que su padre ahora iba en dirección a ella, así que siguió corriendo e ingresó al túnel a toda prisa. Lamentablemente, la niña no pudo escapar. Cuando se encontraba en la mitad del paso, la oscuridad le impidió ver una piedra
Tropezó, cayó violentamente y quedó tendida en el suelo frío. El dolor del golpe la obligó a demorar unos segundos su incorporación, y en ese tiempo fue suficiente para que su padre enfurecido la alcanzara. La niña quedó inmovilizada por el miedo, mientras sus piernas le temblaban al observar a ese hombre desquiciado que se acercaba peligrosamente hacia ella. Estaba tan asustada que no atinó a nada. Únicamente se resignó a contemplar, con el terror corriéndole por las venas, cómo su propio padre la rociaba con el aceite de la lámpara. Entonces, un solo sonido más se escuchó en el túnel, el de un fósforo encendiéndose justo antes de que el padre lo arrojara sobre su hija. Las furiosas llamas rápidamente envolvieron el frágil cuerpo de la pequeña y lo provocaron la muerte. Cuentan que los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impregnados en las paredes de ese túnel, como el eco de un sufrimiento que ni siquiera el tiempo puede apaciguar. El destino del padre nunca quedó claro. Algunos afirman que regresó a la casa para arder a las mismas llamas que él había provocado y terminar de esa manera con su vida. Otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo cierto es que a partir de aquella tragedia nació una leyenda urbana que hasta el día de hoy sigue viva. No solo en Canadá, sino en el mundo entero. El misterioso túnel canadiense pasó a ser conocido como el túnel de los gritos, o en inglés Screaming Tunnel, debido a que se siguen escuchando los gritos desesperados de la pobre pequeña que falleció incendiada, quemada por su propio padre. Por eso son pocos los valientes que se atreven a transitarlo, especialmente durante la noche. Se dice también que todo aquel que encienda un fósforo a la mitad del túnel, el lugar en el que murió la niña, escuchará a los pocos segundos unos gritos desgarradores que lo aturdirán. Y además sentirá que una brisa gélida apaga inmediatamente la llama, como si alguien lo soplase buscando que regrese la oscuridad. Algunos, osados de que decidieron encender un fósforo, luego de quedar a oscuras, revelaron un dato espeluznante. No solo se escuchan los desesperados alaridos no solo se escuchan los desesperados alaridos, sino que también se ve la espantosa imagen de la niña envuelta en llamas. En la actualidad, muchas personas se acercan a este siniestro túnel e intentan encender un fósforo en su centro. Algunos incluso registran el momento con sus cámaras o teléfonos celulares y luego suben el video a internet. En estos contenidos que se encuentran disponibles en la web se puede ser testigo de los alaridos que se encuentran en el interior del túnel de los gritos y de las sombras que lo transitan. Por eso, muchos de los que entraron no pudieron soportarlo y tuvieron que salir corriendo. Hoy en día, el Screaming Tunnel se ha convertido en uno de los destinos turísticos obligados que todos aquellos que visitan las cataratas de Niágara. Su popularidad que catapultó aún más cuando en el año 1983 el túnel se usó como escenario en el largometraje de la película La Zona Muerta, película basada en un relato de Stephen King, maestro del terror. Todo parece indicar que ese recóndito y oscuro túnel llama poderosamente la atención de los curiosos que se acercan para interactuar con el fantasma de las niñas, que desde la oscuridad pide gritos ayuda. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, no dudes en compartir, darle me gusta y suscribirte, comentar si quieres más historias como esta. Yo soy S. Nos vemos en el próximo video.